Bueno, muy buenos días. Les habla Sergio Silva, creador del canal Historia Saber. Hoy les voy a tratar un tema urticante en nuestra realidad actual, que es el de la desigualdad social. Se me ocurrió plantear este tema a raíz de un mensaje de texto que recibí de una persona amiga que de alguna manera es significativo para expresar lo que significa la desigualdad social. Vamos a la lectura de este mensaje que, digamos, no es algo adaptado para este tema, sino que es un mensaje real, es un mensaje de una persona real, ¿no? Dice así: lamentablemente es la situación de las personas que vivimos en clase media-baja, y es lo que toca, comer una vez al día. Bueno, este mensaje de alguna forma está sintetizando lo que significa la desigualdad social. Es decir, ¿qué hablamos de la desigualdad social? ¿Qué significa? Significa que son sociedades en donde hay algunos que tienen más y otros que tienen menos. No solo estoy hablando de dinero, sino también obviamente de oportunidades. Porque claro, aquellos que tienen más dinero tendrán también mejores oportunidades, tendrán mejor calidad de vida, porque a mayores oportunidades, a mayor dinero, obviamente influye en la calidad de vida. Y obviamente que la diferencia social en sí genera dos traumas importantes, ¿no? Primero, los efectos psicológicos que genera esto, y segundo, obviamente, la distinción ineludible de la sociedad en clases sociales. La clase alta, que es la clase a la que pertenecen los que más tienen; la clase media, que el fenómeno que se está produciendo es de una clase media que se va transformando cada vez más en un intermedio, en una especie de clase baja, un poquito mejor, para así decirlo, pero no llega a ser la clase media en su concepto auténtico, porque son clases medias con escasos capitales, ¿no? Y entonces, obviamente, la clase baja, que ya son los pobres, que cada vez en algunas sociedades resultan ser más indigentes y obviamente necesitan de mayor apoyo estatal, ya sea en campañas de subsidios, fondos de desempleo, o también hospitales de atención pública, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me quiero detener en el efecto psicológico, porque indudablemente la sociedad a la cual pertenece el individuo determina la manera en que ve, la manera en que percibe y la manera en que se comporta, ¿verdad?, con relación al contexto social, con relación a la realidad que de alguna forma le está rodeando. Esto es importante tenerlo en cuenta. Los efectos psicológicos están claramente relacionados con la clase social a la cual pertenece el individuo. Sin embargo, y esto también quiero destacarlo, es en las clases bajas donde se genera la mayor sensación de altruismo, de compañerismo entre los integrantes de esta clase. Por lo general, los pobres siempre están dispuestos a hacer algo por el otro sin esperar nada a cambio. Y esto, obviamente, en las clases altas es un fenómeno que claramente no se da, ¿verdad? Es importante esta sensación de altruismo. Yo quiero destacarlo, ¿no? Ahora bien, ¿qué importancia tiene la clase social a la cual hemos pertenecido, o a la clase social en la cual nacemos, el seno de la familia de donde venimos? Y mucho, porque por lo general la clase social de nuestra familia es la que de alguna manera también va a marcar la vida de la persona que forma parte de esa familia, salvo casos excepcionales de personas que han nacido en clases bajas, en clases medias, pero por ser extraordinarios inventores, artistas o lo que sea, digamos, han llegado a clases altas. Pero son casos excepcionales, si bien son muchos casos excepcionales, pero siguen siendo excepcionales en comparación del muestreo de la generalidad, que indica que por lo general aquel que nace en una determinada clase llevará su vida también en esa misma clase, ¿verdad? Y obviamente esta clase social en la cual nace, ya desde la primera infancia, va a marcar su forma de pensar, de actuar, de sentir y de relacionarse, ¿verdad?, con los
de más. Es decir, que es importante la clase social a la cual se pertenece, de eso no cabe ningún tipo de dudas. Imagínense ustedes personas que pertenecen a la clase social alta, no solo que tienen más dinero, que tienen más oportunidades, sino que también sienten que pueden influir en el contexto, que pueden modificar el contexto que los rodea a su beneficio. ¿Por qué? Porque tienen una mayor libertad de decisión que les da su poder económico. Esto significa que pueden estudiar una cosa, pueden hacer otra, pueden desarrollar distintas actividades, sienten que pueden influir en el contexto social, y esto la clase pobre no lo tiene. Es decir, aquel que vive en situación de pobreza evidentemente sabe que tiene escasas posibilidades de influir en el contexto social para conseguir una mayor calidad de vida. Porque se trata de la calidad de vida. Indudablemente, si alguien pertenece a la clase alta, es obvio que tendrá una mejor calidad de vida y una posibilidad de influir en el contexto para mejorar esa calidad. Y esto no pasa con las personas que viven en la clase media. Sin embargo, también digamos, nada es perfecto, y aquellos que viven en clase alta, en la clase rica, tienen que luchar contra sus propios egos, ¿verdad? Es decir, el deseo de tener cada vez más los hace de alguna forma también competitivos, ¿no? Los hace también de alguna manera desconfiados del prójimo, porque bueno, tienen un capital que cuidar y tienen un capital que ampliar y un estatus que mantener, ¿verdad? Bueno, estos son los problemas que tienen los ricos, pero que no tienen obviamente los pobres, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la llama, digamos, ¿no?, que genera esta desigualdad social? Y hay muchos estudios sociológicos al respecto que intentan dar explicación a este fenómeno, pero sin duda que se encuentra en una injusta distribución de los recursos en la sociedad. Esa es la principal causa de la desigualdad social. La distribución de los recursos injusto, desigual, es decir, cuando los recursos son distribuidos de manera desigual. Por eso tenemos el fenómeno de las sociedades iguales y de las sociedades desiguales. Obviamente que los países ricos y prósperos, como estoy hablando de los países nórdicos, por ejemplo, donde hay una distribución de recursos equitativa en la sociedad, evidentemente la grieta, la diferencia entre las clases sociales no es tan pronunciada. Hay una clase media importante, con un importante poder adquisitivo, y la clase pobre, que es muy escasa, reciben un importante apoyo estatal, ya sea en programas de fondo de desempleo, en programas de trabajo, en programas también de asistencia médica. Bueno, todo esto no ocurre en las sociedades desiguales, en donde la brecha en las clases sociales es muy pronunciada. La diferencia entre ricos, entre esa clase media-baja y la clase baja, digamos, del todo, es enorme. Es enorme. Y las consecuencias son siniestras para todo el contexto social. Fíjense ustedes que en estas sociedades desiguales hay mayor delincuencia, mayor consumo de drogas, hay también una mayor competencia en los individuos, porque claro, los recursos son pocos porque la mayoría de la sociedad está luchando por lo que queda de los recursos que las clases altas ya han absorbido. Entonces queda muy poco por repartir y son sociedades muy competitivas. Y claro, el individuo cuando está en competencia está en un permanente estado de alerta y hay mucha ansiedad, y la ansiedad es el germen de todo tipo de problemas psicológicos, ¿verdad? Depresión, conductas violentas, lo vemos habitualmente en la calle, ¿no? Conductas violentas, con gente que está permanentemente enojada, mal humor, en fin, y todas estas cosas se transmiten en otros fenómenos de alguna manera más preocupantes, como el abuso de drogas, el alcoholismo, etcétera, etcétera. Es decir, todo este tipo de problemas son productos de las sociedades desiguales y tienen como principal causa, obviamente,
una distribución de riqueza no equitativa. Ahí está el meollo de todo este asunto, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado este vídeo, que es simplemente ilustrativo de algunos de los aspectos básicos que vamos a tratar con mayor profundidad. Por ejemplo, cuando hagamos la exposición voy a desarrollar el caso de Bangladesh, que es uno de los países asiáticos por ahí que registra un alto índice de pobreza. En Bangladesh se producen la variedad de ajíes más picante del mundo y prácticamente es la única fuente de ingresos económicos de ese país. Pero bueno, ya lo vamos a desarrollar en la clase a este tema para que este vídeo no se haga más largo de lo necesario. Que tengan ustedes muy buenos días.